Pues ya estamos aquí de nuevo con un nuevo ejemplo. En este caso prácticamente es la estructura del ejercicio final, o al menos la estructura básica, ¿no? En función del tema que cada uno elija y en función también un poco de la profundidad con que quiera tratarlo, pues en fin, puede resultar más o menos completo. Que no complejo, porque la verdad es que el esquema confío en que quede claro. Veamos. Esta es la página tal como nosotros la veríamos en el navegador. Estamos viendo en Mozilla y consta de una estructura basada en un body que tiene este color de fondo, esta especie de azul grisáceo, con un título y que a su vez está compuesto también de tres capas. Una, esta, la capa que contiene el título menú, una tabla y una capa con objetos. Una segunda capa, en este caso de tipo iframe, que contiene elemento, en este caso contiene una página HTML del propio proyecto, pero podría perfectamente contener el resultado del enlace a una página web. Y una tercera capa, esta capa la hemos denominado capa 2, y una tercera capa a la que denominamos capa 3, que contiene un ejemplo de texto. Esta estructura podría corresponder a la típica de enlaces temáticos contra la página principal, también con enlaces hacia el exterior, enlaces propios, y una zona cerrada, o en fin, editable, pero más o menos estática, de noticias. La de noticias sería esta capa, la dinámica, en fin, la que nos permite gestionar contenidos, estructuras y enlaces exteriores sería esta. Bien, vamos a ver cómo lo veríamos esto en Dreamweaver. Bueno, pues más o menos Dreamweaver nos dice que esto va a salir así. Bueno, ya es obvio que no, pero en lugar de pelearnos, vamos a hacer la presentación de la página 1, que correspondería a la que está en estos momentos en la capa central, es la que utilizamos por omisión, y al contenido, al texto que hemos enviado a la capa 3, esta capa de aquí. Bien. Bueno, pues index es quien tiene la estructura. Vámonos a su código y veremos que su código corresponde a lo habitual. Una zona de cabecera. Hay que observar que este HTML 4.01 es un convenio y por tanto si lo cambiamos puede cambiar la forma en que el navegador interprete nuestro código. Y este otro código de aquí puede ser UTF-8, pero en nuestra zona es estándar el ISO-8859-1 porque es el juego de caracteres que corresponde a la zona de Europa donde nos ha tocado vivir. El enlace que hacemos a la página de estilos, es importante observar que se encuentra en cada una de las páginas, tanto en index como en página 1 como en texto. En texto hay una pequeña diferencia y es que observamos que hay dos puntos y una barra antes del nombre del fichero, y eso es porque la estructura que nosotros tenemos de nuestra web tiene una zona común, raíz, digamos, que básicamente está compuesto de tres páginas: la página de presentación, la página index, y que es la estructura básicamente en este caso, y la hoja de estilos. Para ir a buscar texto HTML hay que ir dentro de la carpeta docs, de igual forma que para ir a buscar imágenes, hay que irlas a buscar a imágenes. De forma que desde el punto de vista de la etiqueta docs, de la etiqueta texto.html, el fichero estilos CSS que vemos aquí se encuentra fuera de la carpeta, se encuentra por encima de la carpeta, y esa es la forma que tenemos de decir que vaya a buscar estilos
por encima en la carpeta anterior. Si estuviera dos carpetas anteriores repetiríamos esta estructura. Bien, pero el resto es exactamente igual. El resto es exactamente igual. Dentro de index, nos interesa index, hemos dicho que teníamos un título, aquí lo tenemos, dentro de body. ¿Qué más? Una capa, hemos llamado capa 1, que contiene desde aquí hasta aquí varias cosas. Contiene un título a su vez, menú, contiene este título, contiene una tabla, esta tabla, y contiene una capa, es esta capa de aquí abajo. La apariencia de la tabla y de la capa es la misma porque a ambas le hemos dicho que se genere un borde por el exterior, pero aunque la presentación es idéntica no tiene nada que ver. Esta es una capa que contiene dos imágenes y esta es una tabla que contiene una fila de presentación, esta, y tres filas que se pueden ampliar a las que se desee de enlaces. Bien, esta es la estructura que tenemos. ¿Qué más tenemos? En la página 1 tenemos lo mismo, los títulos son todos de clase título, los párrafos de texto estándar, excepto aquellos que, como en este caso, son resaltados, son de tipo texto, y en la página 1 tenemos una cosa más, que es una capa insertada entre párrafos a la que hemos denominado foto y que contiene un objeto de tipo IMG. A ver, capa que contiene un objeto imagen que a su vez visualizará una imagen o el contenido del código de imagen de un fichero JPG, ¿vale? Bien, y además esta capa contiene no solo la imagen, sino que debajo contiene un pie de foto. Eso es exactamente lo que vemos aquí. Un párrafo, otro párrafo, un párrafo, otro párrafo, una imagen, mejor dicho, una capa en negro de fondo que contiene una imagen con un reborde gris con un texto debajo. Todo lo que vemos, toda esta zona negra es la capa. Esta zona circunvalada por un borde de color gris es lo que corresponde a la etiqueta IMG. Y este texto que tenemos aquí debajo es exactamente este texto de aquí, exactamente este. Bien, ¿qué más? Pues nada, tenemos unos enlaces corrientes, ya sabemos cómo funciona eso. Y en texto tampoco tenemos sorpresas, solamente tenemos texto de tipo texto, hay algunos span de tipo resaltado con objeto de hacer que el centro virtual Cervantes y alguna cosa más nos aparezca de un color diferente, y eso es lo que observamos. Esto que vemos en azul, tanto aquí como aquí, son los textos resaltados. Esto de color gris bastante claro correspondería al texto normal, y ahora veremos por qué este texto de color amarillo, cuando yo le paso el ratón por encima, se vuelve blanco, de igual forma que sucede con estos elementos de menú, y también con este elemento de la parte inferior de la página 1. Bien, tenemos todos los elementos de la capa HTML. Ahora vamos a ver cómo los gestionamos desde CSS. Empezando, fabricamos una serie de elementos de parámetros que definen el color de fondo, digamos tanto de body como de mi body, pero la verdad es que lo esencial, el salto diferencial es que body, tanto en un caso como en otro, tendrán una serie de parámetros idénticos: color, el tamaño de la imagen, el tipo de letra, y poco más, y el ancho y el alto, lo que pasa es que aquí lo modificamos. Pero aquellos elementos que hayamos asociado a mi body
veremos que lo fundamental es que modifican el elemento que tienen de fondo y en lugar de ser un color fijo, es un color del tipo que sea, es una imagen. Esa imagen nos va a aparecer no en index, en el que el body no aparece, aparece sin parámetros, pero sí en página 1, en el que body aparece asociado al identificador mi body, y sí en texto por la misma razón. Así que tanto la página 1 como la página texto, o sea, tanto esta página como esta, aquí nos van a aparecer con un color de fondo. Mejor dicho, con una imagen de fondo. Se intuye, porque en el fondo, si vemos aquí, veremos la cabeza de una tortuga. Si vamos aquí, bueno, no, la imagen no se adapta, pero aquí podemos ver algunas escamas de una tortuga. Es decir, hemos definido el body principal con un fondo de un color azul grisáceo. Sin embargo, hemos definido que determinadas páginas, su fondo no sea del mismo tipo, sino que corresponda a un fondo de imagen en este caso. De imagen tratada, porque si esta imagen resaltara demasiado, se viera demasiado, dificultaría la lectura del texto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, pues con todo esto nosotros ya conocemos que esta es la forma de decirle a una etiqueta A, o sea, un hiperenlace, que sea buena, que no visualice cosas raras y que en este caso sea de color amarillo por omisión, y que cuando le pasemos el ratón por encima sea blanco, prácticamente blanco, como consecuencia de haber reaccionado al evento hover. Un evento es algo, la reacción ante algo que sucede. O sea, la página reacciona cuando nosotros le pasamos el ratón por encima de un objeto que está, como en este caso, parametrizado con este tipo de superetiqueta. Veremos que esto nos aparece aquí en A y también nos aparece en otro sitio. Aquí. De los párrafos que están dentro de un TD, que se encuentra dentro de mi tabla, siendo mi tabla esto, es decir, estos párrafos de aquí, que se encuentran dentro de un TD, que se encuentran dentro del objeto denominado de clase mi tabla, ¿qué sucederá? Pues cuando le pase el ratón por encima, y esto es lo que hace que sea sensible a este evento, que se dispare ese evento, nos va a cambiar el color de fondo. El color de fondo por omisión, el color de fondo por omisión, en este caso, vemos que es un azulito, y eso es porque los párrafos por omisión TD, o sea, todos los párrafos que estén dentro de un TD, no dentro de un TH, y que estén dentro de mi tabla, serán azules oscuros. Acordémonos, R00, G00, B de blue, 44. Es poco azul, pero solo azul. Bien, entonces nosotros estamos definiendo aquí las condiciones en que se verá los párrafos de mi tabla con un 98% de ancho, pero cuando nosotros pasemos el ratón por encima, cambiará el color y será 666, es decir, gris, gris más bien oscuro, así, así y así. Así que vemos que no solamente los hiperenlaces como este, como este, o como este, o como este, son sensibles y cambian de color. También otros objetos, como en este caso un párrafo, puede cambiarnos de color. Vale, avanzamos. Estamos aquí y aquí es interesante que observemos cómo hemos hecho para resolver el problema, este problema de aquí. ¿Cómo hemos hecho para que esto aparezca así? 1. Tenemos una capa que se denomina foto. La capa. Dentro de la capa, foto,
y la sintaxis es esta, tenemos una etiqueta IMG. Eso hará que no todas las, si hubiera más imágenes en la página, no todas las imágenes se comportarían así, sino solo las imágenes que se encuentran dentro de la capa foto, que en este caso solo hay una. Bien, observemos. Posición relativa. Flota a la izquierda. Ancho, 25%. LED, 2 píxeles. Bueno, a ver, todo esto lo podemos cambiar. Porque lo que queremos conseguir es esto de la forma más sencilla posible. Vamos a desmenuzar un poquito esta historia. Vamos a ver qué sucede si le quitamos el LED. Se lo quitamos. Le quitamos el margin. ¿Le quitamos el margin? No, el margin se lo vamos a comentar nada más. ¿Por qué? Porque nos interesa recuperarlo. El margin sí es vital. El margin es fundamental. Esta es la forma que tenemos de comentar una línea, de forma que, aunque esto ahora lo guardemos, el navegador cuando lea el código CSS, esto no lo leerá. Y en consecuencia pasará esto. Actualizo. Nótese esto. Esta letra, estos dos párrafos están pegaditos, bueno, y este también, pegaditos a la capa. Esto negro que sobresale, esto negro hemos dicho, es la capa foto. Bien, por tanto, el hecho de eliminar el parámetro margin nos fastidia porque impide que el texto se nos separe. A ver, la forma más fácil de hacerlo es esta, Ahora tenemos el texto separado, razonablemente. Lo podemos separar más si lo deseamos, pero lo interesante es intentar ajustarlo para que esto y estas distancias más o menos sean parecidas, ¿no? Por una cuestión estética. Bueno, quito padding, pero también lo voy a hacer con cariño. Vale. Y aquí también quito padding. El margin ya hemos visto lo que es. En este caso margin derecho quiere decir que me empujes a lo que hay fuera de esa capa hacia la derecha. Cuando yo quito los paddings pasa esto. Y de hecho todavía quedaría más claro si hago esto. Es decir, alto. Me estoy refiriendo a que el objeto de tipo imagen que se encuentra dentro de la foto, dentro de la capa denominada foto, va a tener un 100% de alto y un 100% de alto. Es decir, va a ocupar todo el espacio que le deje. Todo el espacio que le deje la foto, o sea, la capa. Teniendo en cuenta que, claro, hay que dejar espacio para nuestro amigo el texto inferior. ¿Vale? Cuando hablo del 100% no me refiero a que chafe. Me refiero a que ocupará el 100% del espacio que tiene la imagen. Bueno, lo cierto es de que aquí no hay márgenes. Vemos que hay coincidencia entre la capa foto y la imagen y el espacio IMG y el contenedor IMG de la imagen. No hay espacio. Bueno, por lo tanto, el padding se parece al margin en el sentido de que nos genera un espacio interior, así como el margin expulsa hacia afuera o genera un espacio exterior al elemento, en este caso a la capa. Padding genera un espacio interior, genera un espacio respecto del elemento contenido. Si le decimos padding 3 píxeles, lo que va a pasar, guardar todo, va a ser esto. Estos son 3 píxeles. Si queremos que se aprecie más, vamos a darle 10 píxeles. Me parece mucho. Vamos a ponerle 8 píxeles, eso puede ser excesivo. Con 8 píxeles ya se aprecia bastante bien, efectivamente, ¿vale? Se aprecia bastante bien. Bien, y el otro padding, bien, por tanto, vamos a coger y comprobar que de igual forma que le hemos dado padding a esta foto, es decir, en definitiva, hemos dicho que el objeto imagen que se encuentra dentro de la capa foto se separe del marco interior 8 píxeles, eso de aquí. Ahora le vamos a decir a la imagen que hay dentro del contenedor IMG que se separe
3 píxeles porque si no, no se apreciará, porque es gris. 3 píxeles. Quitamos esto que nos estorba, control S, nos vamos aquí, F5, y podemos ver cómo se ha producido aquí un gris, este gris que vemos aquí, ¿vale? Además se nos ha movido un poquito, esto, ¿eh? Bien. Si le damos 5, control S, será más evidente aún. ¿Qué está pasando? Se está separando y nos estamos saliendo del marco. Vale. No vamos a poder aguantar 99%, tendremos que bajarlo. Y aún más incluso. 97. Por ese. Ya empezamos a estar casi bien. Es decir, a la que nosotros forzamos la separación, como la imagen no se altera, lo que sucede es que el marco exterior se amplía, entonces nos sale del margen de visualización del marco de la foto. Esto, si lo bajáramos a 3, probablemente ya casi estaríamos dentro. Vale, es decir, ahora que tenemos claramente, visualizamos la zona negra que corresponde a esta capa. Foto. Por lo tanto, al padding que le hemos dado a la capa para empujar hacia adentro la imagen. De hecho, tanto la imagen como el texto. Y a IMG le hemos dado, a su vez, otro padding que ha hecho que la imagen contenida también se vea resaltada con un filete. Este filete realmente es el fondo que le hemos dicho en CSS, este filete de aquí, este gris, tanto uno como otro, corresponde a este color que hemos dicho en la imagen. Ese 22222 de fondo corresponde a la imagen. Para que lo veamos más claro, si yo quito estos dos doses de aquí y dejo estos dos doses de allá, pues entonces me aparecerá un color amarillo, pues como flojito, pero amarillo, con tono amarillento. Vale, casi no se aprecia. Bueno, pues lo subimos. Si hacemos FF, ahora no habrá ninguna duda, F5, que eso es amarillo. Ahora vemos claramente el filete que corresponde al parámetro padding de la imagen, del IMG, y el borde negro que corresponde al padding gestionado dentro de la misma capa. ¿De acuerdo? Bien. Cosas interesantes. Capa 1, posición relativa, float left. Un color de fondo diferente para cada una de las capas. En cada una de las capas le decimos posición relativa y float left al principio. Idem, eadem, y aquí exactamente igual. Patatín y exactamente. ¿Ves? Bueno, el ancho siempre es el mismo, en este caso en píxeles. En píxeles no lo pongáis en porcentajes porque en la configuración que tenemos en estos momentos hará que si lo ponéis en porcentajes aparentemente no funcione, os dará una altura fija, predeterminada. Por tanto, la altura la damos en píxel, la misma, con objeto de mantener la igualdad aquí, en la parte inferior. Si queréis que vaya un poquito más abajo, le dais más altura, más alto. El ancho corresponde al ancho de diseño, 20% en capa 3, la de la derecha, 66% la capa central, 12% la capa de menú. La capa CV3C es la que hemos necesitado para poner esto aquí abajo. Es esta capa de aquí. Aquí, si nos acordamos, dijimos que la capa 1 coexisten un menú, o sea, un párrafo, una tabla y una estructura de capa, y coexisten la mar de bien, como se puede ver, en perfecto orden. Ahora bien, para que esto funcione así de bien, hay que notar que
la capa CV3C tiene un margin top de un 80%, margin top del 80%, es decir, está forzando a que se separe de esa capa. Claro, esa capa no se va a poder mover porque está la parte superior bien, o te mueves tú o me muevo yo. Ese margin 80% top lo que está provocando no es que se mueva esta capa hacia arriba, sino que la distancia entre este borde y este eh, sea el que estamos indicando. Si lo reducimos, por ejemplo, al 10%, control S, observaremos que la capa superior no se va a mover. Sin embargo, esta capa de aquí se aproximará. Eso, si es interesante por diseño, perfecto. Y si no, pues la dejamos como estaba, ¿eh? Por tanto, margin no significa que tú margines al otro, sino que fuerzas la distancia exterior entre marcos, entre objetos en general, ¿eh? Vale para capas, vale para párrafos, vale para imágenes, vale para muchos objetos, para tablas, etcétera, ¿eh? Bien, aquí tenemos dos cosas interesantes, título y título 1, son dos clases. ¿Dónde lo usamos? A ver, título 1 lo estamos usando en el body y título en el resto de las páginas, ¿eh? ¿Por qué lo hacemos así? Porque si nos damos cuenta, eh, esta distancia de aquí, bueno, esta distancia si nosotros lo modificamos veremos que este título queda descentrado. La idea era centrarlo y por eso hemos utilizado título y título 1. A ver, título, ¿dónde estás? Aquí. De hecho, si nosotros cogemos título 1 left menos 5 píxeles, quizás sea excesivo, menos 3 píxeles, control S. Ahora veremos quizá qué es lo que pasa. Si nosotros nos ponemos aquí arriba, ¿vale? Y hacemos F5, veremos que lo único que se ha movido ha sido ese título de arriba. Estos no se han movido en absoluto, ni este ni este, ¿eh? Solo este. Bien, es una forma de hacer estas cosas, es decir, en estos momentos lo que yo he fabricado es un título especial que tiene una posibilidad nueva, que es la de moverse no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Hasta ahora left era un parámetro que nos daba la distancia entre este borde y, por ejemplo, en este caso, nos daba la distancia entre este borde y este otro, ¿eh? Entre este borde y este. Y aparentemente debía tener un valor positivo. Pues no, puede tener un valor negativo hasta el extremo de que, por ejemplo, si yo en lugar de 3 píxeles le pongo menos 30 píxeles y hago esto, guardamos todo, nos vamos aquí y hacemos F5, pues entonces vamos a tener un problema, que es que la capa se nos va directamente, ¿eh? Nos puede convenir, ¿eh? Puede que en algún momento necesitemos darle parámetros negativos a un objeto, con objeto de moverlo pues fuera del marco en el que se encuentra, guardar todo. Puede ser, ¿eh? Puede suceder. Lo vamos a dejar como estaba, vemos cómo se ha movido el título superior. Bien, poquitas cosas más. ¿Qué tenemos? Tenemos texto azul, texto resaltado, lo único que tiene es el font weight, que es el peso de la fuente, que en este caso es boulder. Es decir, tenemos más potencia en CSS que en HTML, el bold también lo tenemos, pero además tenemos el bold potenciado, para entendernos, el superlativo de bold aplicado a una clase. T-subfoto ya lo hemos visto, le hemos dicho que es underline, si lo hemos puesto nosotros, por eso, como test decoration, por eso es por lo que este texto nos aparece subrayado, este texto de aquí, mi tabla, pues ya hemos visto cómo funciona. Esto es un truco para conseguir que la tabla nos quede centrada. Margin 0, auto. No siempre funciona, pero aquí funciona. Si lo quitamos, observaremos que esa tabla no se nos centra. A ver, son truquillos, ¿eh? No todo lo vamos a encontrar en los manuales, lamentablemente. ¿Veis? Esta tabla está pegada a la izquierda ahora. No está centrada en la capa. Sí.
no está centrada, no lo está, está pegada a la izquierda. Si nosotros esto lo volvemos a situar como estaba, hay un comportamiento diferente entre el navegador Mozilla y el guardar todo y el Explorer, pero bueno, esta es la guerra de marcas que veis, ahora está centrado, tiene el mismo espacio por la izquierda que por la derecha, y el truco era este, uno de los trucos, margin 0 píxeles auto. Padding top 10%, eso quiere decir, esa es la razón por la cual hay esta distancia desde aquí hasta hacia arriba. Lo vimos antes con esta capa se separaba de esta, y esta capa se separaba de esta. Acordémonos que cuando esta capa se separaba de esta tabla, y esta tabla se separaba de la parte superior, en este caso del elemento anterior, que es el párrafo menú. Por tanto, lo podemos hacer, separándonos nosotros, es decir, diciendo margin top, o bien, como en este caso, margin right, separando al otro. Entre capas nosotros utilizábamos el margin right, y ahora aquí estamos utilizando el margin top. A efectos prácticos es lo mismo, ¿vale? Es decir, podemos navegar en nuestros iframes a través de los propios controles del navegador. Si vamos al 3, veremos que nos aparece Microsoft. Para el que necesite información, pues ahí están. Nos vamos a la página 1 de nuevo y veremos que la página 1 tiene un enlace que no tiene definido un target, como ahora veremos, el resto sí, y eso hará que la información se presente en la propia página que llama. Tanto estos enlaces como este tienen target, tienen objeto, destino, o en fin, objetivo, nótese, target capa 2, target capa 2, pero es que incluso ese texto, si nos vamos a código, veremos que Almería tiene un enlace al Ayuntamiento de Almería y el target es capa 2. Sorprendente, porque esta página se presenta en otra capa, no se presenta, o sea, en una capa un poco extraña, en un iframe. Sin embargo, funciona. Y si nos vamos a página 1, veremos que en la parte inferior tenemos un enlace a Wikipedia en el que no hay target. Al no haber target, por omisión, el enlace a Wikipedia dará lugar a una página que nos proveerá Wikipedia, puerto 80, y nos vendrá al lugar que en estos momentos ocupa nuestra introducción histórica a la historia de la Alhambra. Eso es exactamente, así es como funciona esto. Bien, ¿qué más podemos saber de esto? ¿Qué más nos interesa de estilo CSS? Hay pocas cosas más. Hay que observar cómo nosotros decimos que cuando nos referenciamos, es verdad que no hay más tablas ahora, pero si las hubiera, los TH del resto de las tablas no serían sensibles a estos parámetros, ni los TDs del resto de las tablas, ni los párrafos que están dentro de TDs de otras tablas. El hecho de haber precedido TH, TD, TDP con la clase mi tabla equivale a decir que solo los objetos a los que yo hago referencia contenidos en mi tabla serán sensibles a estos parámetros. ¿Correcto? Bien, ¿qué más? Pues casi nada más. Aquí tenemos las capas. Se trata de jugar un poco con esto, con las explicaciones que estamos dando. Jugar quiere decir modificar, atreverse, equivocarse, sobre todo documentarse, porque nosotros el día estamos a 16, tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas, y el día 11 entregamos el ejercicio final, ¿vale? Eso quiere decir que desde hoy, sábado 16 de mayo, hasta el día 11 de junio, tenemos tiempo para documentarnos, consultar, enviar prototipos, solicitar que os ayude, en fin, si lo deseas, vaya. Si quieres que te ayude, pues te ayudo. Si consideras que no hace falta, pues perfecto. En cualquier caso, está bien que haya algún tipo de diálogo entre estos días, que vayamos trabajando, que entreguemos algún prototipo
aproximadamente, a ver, orientativo, aproximadamente. O nosotros entregamos algún prototipo allá por el día 1 o 2 del mes de junio, aproximadamente, por aquí, puede ser el día 1 de junio, por decir algo, con objeto de que si hay algún problema lo podamos resolver o literalmente ya no habrá tiempo. Por tanto, cuando hablo de 3 semanas, en realidad tenemos 2. Día 1 de junio, prototipos, el que quiera. El que considere que ya lo tiene, si tú consideras que lo tienes muy claro y que, en fin, no hace falta ayuda, pues estupendo, el día 11 nos vemos. Y el día 11 es el último día de entrega del ejercicio práctico. Pues ya está, eso es todo. Si necesitas ayuda, pídemela y si no, ya podemos empezar a trabajar.